Una vez evaluado tanto desde un punto de vista teórico como también de valoración de nuestros pacientes, tanto a nivel articular como a nivel de la marcha, pasamos al apartado del tratamiento, evidentemente del tratamiento en el plano sagital. Para ello podemos basarnos en tratamientos lo que se denomina conservadores y desde un punto de vista ortopodológico, tal y como el profesor Howard D'Annenberg nos explica en cada una de sus aportaciones científicas. Lo podemos realizar a través de cuñas y a través de dispositivos ortopédicos, como son las taloneras, que irán enfocadas siempre a mejorar, evidentemente, ese momento de inercia. Al elevar la parte posterior del pie de nuestros pacientes, podemos provocar que ese centro de masa se anteriorice, mejorando el momento y la fase de despegue. Siempre va a ir orientado a mejorar el mecanismo de windlass. Otra de las posibilidades es la utilización de una cuña cinética, al igual que una cuña o dispositivo denominado CLUFI. El tratamiento del alus limitus funcional irá orientado a promover la flexión plantar del primer metatarsiano y la flexión dorsal de la articulación metatarso-falángica. Esto lo podemos realizar a través, por ejemplo, de la kinetic wedge o cuña cinética, descrita por el profesor D'Annenberg en varios de sus artículos. Junto a otro podólogo, el podiatra australiano Basili, diseñó una plantilla prefabricada en la cual se pueden realizar una serie de modificaciones in situ, es decir, con el paciente sentado en la camilla, para ver cómo mejoramos ese mecanismo de windlass a través del añadido o retirado de determinadas piezas como son estas cuñas. Como podéis ver en el vídeo, la colocación y retirada de estos dispositivos son muy sencillos. Simplemente hay que tener en cuenta la posición de cada una de las articulaciones sobre las cuales queremos provocar este efecto. En el vídeo, el profesor D'Annenberg utiliza una ortesis plantar prefabricada, la cual no tiene por qué ser el tratamiento exclusivo, sino que podemos nosotros en nuestro taller realizar determinadas modificaciones simulando la colocación de esta pieza. Como podéis ver, se retira la pieza sobre la cual queremos favorecer esa flexión plantar del metatarsiano, dejando colocada la pieza para promover esa flexión dorsal, como vemos en el vídeo, de la primera articulación metatarso-falángica. Insisto, es muy importante comprobar que la pieza y la colocación de esta se ajusta a la anatomía de nuestros pacientes. La colocación de esta cuña cinética también tiene evidentemente sus contradicciones, es decir, sus situaciones en las que tenemos que tener precauciones. Está muy indicada la colocación de esta cuña y la cual se recomienda en alus limitus funcional, pero no en aquellos pacientes que puedan presentar algún tipo de alteración morfoestructural, como por ejemplo osteofitosis en la primera articulación metatarsofalángica. El principal motivo suele ser el dolor que suelen presentar o que suelen indicar estos pacientes mediante la colocación de este dispositivo. Tampoco es recomendable la utilización de esta cuña cinética en aquellos pacientes que presenten un primer metatarsiano en flexión dorsal rígida. Por ello, la flexión dorsal de la primera articulación metatarsofalángica se debe fomentar a través de esta cuña siempre y cuando sea posible y no provoque ningún tipo de compensación en nuestros pacientes. De nuevo, continuando con la aplicación terapéutica del modelo de Howard D'Annenberg a la podología, es importante destacar que en función de la alteración, del estadio y de la clínica que presenten nuestros pacientes, se puede favorecer el movimiento a través de tratamientos conservadores desde un punto de vista ortopodológico
También podríamos limitar el movimiento, sobre todo en casos en los que sea doloroso este movimiento, simulando una artrodesis desde un punto de vista ortopédico o incluso ferulizando esta articulación. También otra de las aplicaciones terapéuticas que nos aporta la teoría y el modelo del profesor D'Anenberg es que describe determinadas maniobras que desbloquean las articulaciones del pie. En el vídeo podemos observar cómo el profesor D'Anenberg explica la importancia que tiene la liberación del primer radio, en ocasiones provocado por algún tipo de alteración a nivel de la musculatura peronea, principalmente del músculo peroneo lateral largo con su inserción en la base del primer metatarsiano, y cómo realizando una simple maniobra de tracción, como podemos ver en el vídeo, podemos liberar, fomentar esa movilidad necesaria, insistimos, para el correcto funcionamiento de un primer radio y por lo tanto para mejorar las fases de inercia a la hora de caminar. Tenemos que tener en cuenta que siempre que sea posible tenemos que favorecer la movilidad de este primer radio para aprovechar el momento de inercia proveniente de los rockers posteriores del pie y de esa manera favorecer la traslación del centro de masas. Como ventajas de este modelo podemos indicar que explica de manera perfecta la patología desde una nueva perspectiva, al igual que nos habla de un nuevo concepto como es el alus limitus funcional. Nos aporta también una visión mecánica global, no solo del pie, sino también del miembro inferior y de la columna vertebral, hablando de las lumbalgias mecánicas asociadas a esta patología, y por supuesto, tal y como hemos visto en las diapositivas anteriores, abre una nueva ventana terapéutica del tratamiento del aparato locomotor a través de la colocación de cuñas cinéticas. Desde un punto de vista podológico y analizando la relación que tiene con la valoración clínica diaria de nuestros pacientes, nos aporta una nueva visión. Una nueva visión porque anteriormente estábamos acostumbrados a valorar a nuestros pacientes o bien desde una visión posterior o desde una visión anterior. Sin embargo, el profesor D'Anenberg, gracias a sus teorías, nos indica la importancia que tiene el ver al paciente de lado, es decir, en el plano sagital, para poder analizar, evaluar, cuantificar y en caso de que fuera necesario tratar siempre para mejorar esta movilidad articular de la primera articulación metatarsofalágica. Y hasta aquí la clase y explicación del modelo de Howard-D'Anenberg. Para cualquier consulta o sugerencia os esperamos en el chat. Un saludo.